Bienvenidos a Jodidas, un programa para hablar de lo que de verdad importa. Y para reírnos mientras lo hacemos, porque si no, nadie nos soporta. Bueno, mira, para empezar el tema de hoy, lo que te voy a preguntar. ¿Cuántas aplicaciones abriste todo el día antes de llegar acá? No te puedo contestar ni todas las de mi móvil. Probablemente todas Una las de vez mi... cada una. O sea, no te puedo contestar porque además tengo como un tic, un toc, no sé cómo se llama, Todos. algo raro, todos a la vez, puede ser que lo tenga. Y voy abriendo todo y lo voy cerrando, no sé, algo raro. ¿Qué me pasa? ¿Y alguna vez te fijaste cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? Instagram, TikTok, Muchísimas. Sí, lo bueno, que en más. en mi caso, muchísimas, muchísimas. Puedo estar, yo creo que si miro ahora mismo el tiempo que paso con el móvil, fácilmente puedo tener 10 horas, 12 horas al día de Bueno, es móvil. verdad que vos trabajás de eso Sí, pero bueno, y lo usás como plataforma pero hay algo que es interesante darle vuelta, que es porque es gratis. Porque es gratis que vos tengas ahí una plataforma para hablar con tu público, para editar, para subir fotos y tal. ¿Qué gana el amigo bueno, Mark? el amigo Mark, bueno, es verdad que gana toda la información, todos nuestros datos, aceptamos todas las cookies sin pensarlo y al final hacen negocio con nuestra información. Es que ese es el negocio de las redes sociales. Hay un capítulo de Black Mirror muy interesante que habla un poco de eso, de cómo uno siempre dice, acepto, 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 y le estás vendiendo que te espíen constantemente, que lean tus conversaciones, que sepan tus gustos. Es muy loco hablar con una amiga o contarle que te querés comprar algo, que querés bajar de peso, lo que sea, e instantáneamente todos los anuncios te hablan de eso. Literalmente, y ahí te pasa. Y además que incluso te escucha a veces el móvil, lo da la sensación, porque ahora mismo estamos aquí hablando y digo Nike, y yo creo que después de que nos vayamos a casa, me van a salir información de Nike. Quiero algo de Nike gratis. Entonces, Claro. igual, igual me sale algo de Nike, que me lo regalas. Regalos, por favor. Enviarme algo, por favor. No, pero literalmente, y de hecho yo pensaba que vivíamos en democracia, pero ahora resulta que mi diputado de confianza es TikTok. Fíjate tú. Además, uno está finalmente investigando por ahí, haciendo amigos por ahí, eligiendo dónde comprar por ahí. Vas mucho más ahí que a una tienda. Literalmente. Entonces te aparece el producto que querés y finalmente lo compras a través de Instagram, a través de TikTok. Y es una locura. Y investigando un poco para hacer este episodio, me entero, no, yo no sabía, que Internet, o sea, y todo esto nace en la Guerra Fría. Así, Y algo así como público, libre, de las universidades, nodos libres. Y de repente decir que ahora Estados Unidos es el que te está robando toda la información, el que maneja las plataformas más importantes y las redes sociales, es como que decís, ok, Literalmente, o sea, a mí me preocupa que al final es, bueno, lo que tú estás diciendo, Estados Unidos, Silicon Valley, quien está instaurando el algoritmo, que no sabemos cómo funciona, que no sabemos quién realmente está ahí, y al final juegan un papel muy importante en las democracias, porque es verdad que las democracias se votan cada 4 años, pero la imposición de ideas y las corrientes ideológicas vienen impuestas por las redes sociales ahora, y no sabemos quién está detrás de ellas. ¿no? Y ni que hablar de los debates de odio que se generan, sobre todo creo yo en X, que ahora con Elon Musk detrás es Sí. como una red Me en la encanta cual que le llames es... ex, yo le llamo X. Bueno, y también le digo Elon Musk. Elon Musk, pero sí, Pero digo que se volvió hasta inhabitable y la cantidad de totalmente. bots que repiten todos literalmente lo Lo mismo mismo. simplemente para generar como una cosa de que se asiente el odio, de que se asiente un discurso. Es una locura. A mí lo que me preocupa también sobre el odio, y también me hace mucha ilusión la invitada que tenemos después, porque, joe, aquí en España al menos no tenemos legislación vigente para todas estas campañas de difamación, de odio, que ocurren en las redes sociales y que tienen consecuencias reales sobre las personas que lo reciben. Y me hace mucha ilusión pues, la invitada que va a venir a continuación, porque está trabajando de cerca con lo que es, o intentándolo, legislar sobre todas estas grandes plataformas. Bueno, y además vos lo viviste en carne propia. Ujú. Y es verdad que cómo funciona la censura de esos discursos, porque no es solo el discurso de odio, que cómo se propaga y demás, sino cómo cuando alguien como vos quiere decir algo, no, pero dijiste esta palabra o no estabas tan bien vestida en este video, y tampoco se entiende cuáles son los reglamentos que Sí, sigue. de hecho, yo eternamente estoy bloqueada en Instagram, la última vez, por compartir los insultos que a mí me llegaban, que yo los denunciaba y la plataforma nunca, jamás ha bloqueado, o sea,
me ha dado como la razón, cada vez que denuncia se tiene que dar como la razón de si eso es acoso o violencia o no, y siempre todo lo que yo recibo y denuncio y les bloqueo. Me dice que no es ni acoso ni hay nada para prohibir esa cuenta, pero sin embargo, si yo comparto Claro. esos insultos, entonces a mí sí que me bloquean por incitación a la violencia. Entonces, bueno, es curioso y me gustaría ahondar más en este tema, sobre todo con alguien que nos explique qué podemos hacer desde la legislación de este país, qué podemos hacer nosotras como ciudadanas y qué podemos esperar del Parlamento Europeo, por ejemplo. De hecho, hay como mucha literatura, por así decirlo, que habla de que Internet comenzó como algo para la gente, para que sea gratuito, para compartir, como con una política muy de, justamente, de unámonos, y terminó siendo como robada. Dicen que primero por las WWW que privatizaron el contenido, después por esto de las redes sociales que te van robando bueno, lo que vos sos y nutriéndose de eso para publicidad, para campañas y para un montón de cosas. Y por último, esto de este último robo como más actual, que es un poco lo que te pasa a vos, que es el robo del debate público. Ahora le pertenece a la red social y a quién silencia, a quién expone, qué ves vos también, por qué ves vos las cosas que ves vos, es lo que vos ves lo que querés ver, ves lo que te dicen que tenés que ver, realmente hay un algoritmo que solamente le muestra a Elena lo que Elena quiere ver o lo que va a generar algo que le sirva a esa red social. Sí, de hecho, es que las redes sociales ahora no valoran tu opinión, lo que valoran es tu enfado y valoran que como estás enfadado, pases más tiempo discutiendo y pases más tiempo en esa red social. Entonces, es verdad que se dice que el algoritmo ha cambiado, que ya no es como antes, pero cuando hablamos de algoritmo, realmente, ¿qué, ¿De qué qué es un hablamos? algoritmo? Sí, todo el mundo, incluso los políticos hablan de algoritmo, pero define qué es un algoritmo, cuáles son los patrones del algoritmo. No tenemos ni idea y me preocupa muchísimo a nivel legal que pueden influir y están influyendo en las campañas electorales de muchos países, están influyendo en esta nueva ola reaccionaria de ultraderecha y todo viene impulsado por las grandes plataformas. Aquí en España tenemos el caso más claro de Pedro Sánchez, que intentó poner coto a las grandes plataformas con, ¿no?, una legislación para que los menores de 16 años no entren en las redes sociales, y el CEO o el dueño de Telegram nos mandó a la gente que tenemos Telegram un mensaje diciendo que Pedro Sánchez nos quería robar las libertades. El dueño de Telegram, que mande un mensaje a ciudadanos españoles sin permiso, entrando en tu... O sea, que no hay protección de Claro, datos claro. ninguna. Y mandándote un mensaje contra el presidente del gobierno porque quieren regular y poner coto. ¿Quién está detrás de estas cosas y por qué esta gente tiene tal impunidad para hacer lo que quiera? Totalmente. Y lo de las edades y lo de ciertas restricciones es súper interesante después charlarlo porque realmente yo no sé qué hubiera sido de nuestra vida si nosotras con 10, 12 años hubiéramos tenido acceso a que cualquiera nos escriba, a escribirle a cualquiera, a subir fotos a escondidas quizás de tus padres, porque finalmente te Te dejen o no escondes, tus padres, sí. terminás haciendo un poco lo que querés. Y digo, es una exposición muy grande que si hoy por hoy estamos hablando de que a nosotras nos puede afectar, imagínate si sos chico, que ya tenés que lidiar quizás en el colegio con un montón de cosas, con formar tu personalidad y de repente te están bombardeando de cosas, estás participando en debates que no entendés, formando opiniones, repitiendo también mucho. Sí, de hecho, hablabas antes de Black Mirror, pero yo creo que Black Mirror se quedó corto y todo. O sea, ahora vivimos una realidad distópica donde es Black Mirror, pero patrocinado y con anuncios. O sea, es mucho, mucho más que lo que... O sea, muchas veces la realidad supera la ficción. Y yo creo que en eso estamos ahora mismo y por eso creo que es muy importante la invitada, que me hace especial ilusión que esté aquí y que viene directa, que me ahogo De la emoción, de la traga emoción saliva. directa, viene directa del Congreso a hablar con nosotras. Ojo al nivel, ojo. Tenemos mucho para preguntarle, mucho para charlar y tenemos un caso en primera persona de vivir un poco esta situación De de las redes acoso, sí, de sociales. acoso y derribo. Y de que no ocurra nada, que es lo que más me preocupa, Sí. que esta gente se vaya de rositas. Y además, sin demonizarlas tampoco, ¿no? Las redes sociales, porque son útiles, podés hablar con un amigo a miles de kilómetros de distancia. A mí me sirven un montón, o sea, yo no voy a renegar de ellas, pero es verdad que te sentís un poco, bueno, si no uso esto no me puedo conectar con la gente, pero si la uso soy una prisionera
Y sobre todo a mí me preocupa que, igual que se nos expulsaba a las mujeres de los espacios públicos hace 2, 3, 4 o un siglo, esto que está pasando ahora mismo, esta realidad que estamos viviendo es una tentativa de echar a las mujeres de las redes sociales, de expulsarnos y bueno, sobre todo a las mujeres que tengan una opinión crítica, que se expongan o que hagan lo que les dé la gana en las redes. Todo este hate que está sin regular, lo que quieren es echarnos de las redes sociales. Entonces, eh, también me preocupa, bueno, ¿cómo podemos parar esto cuando no hay legislación que ampare ninguno de estos delitos? Bueno, y para eso tenemos la suerte de contar en el próximo bloque con Adriana Maldonado. Así que vamos a ver qué le preguntamos. Bueno, y para hablar de este tema estamos hoy con Adriana Maldonado, que es diputada por Navarra del PSOE en esta legislatura. Y también fue ex eurodiputada y una de las grandes voces en la regulación de las plataformas digitales. ¿Qué tal estás? Muy bien, de estar aquí con vosotras. Te queríamos preguntar sobre este tema que hemos hablado, previamente. ¿Tiene más poder ahora en la conciencia colectiva o en la opinión colectiva el Parlamento Europeo o las grandes tecnológicas? Bueno, yo creo que el Parlamento Europeo es verdad que cada vez va teniendo un poco más de conciencia social de qué es, qué se hace allí, incluso dónde está, que a veces la gente se confunde y piensa que solamente existe un Parlamento Europeo y en realidad son dos, ¿no? Ujú. Suele ser en Estrasburgo una vez al mes, pero es verdad que las grandes plataformas siguen siendo pues, un poder muy importante y el objetivo que siempre ha tenido la Unión Europea desde el año 2020 ha sido poner coto a esas grandes plataformas, ¿no? Que al final son las que en parte controlan nuestro mundo. Sí, y es verdad que las grandes plataformas tienen esto de, no sé, fue lo del fact-checking de Meta y demás. Digo, finalmente en California se decide algo que va a impactar en el día a día de gente alrededor de todo el mundo. ¿Qué poder real tiene el Parlamento Europeo para hacer algo al respecto? Bueno, yo creo que, o sea, realmente pienso que hay como tres componentes en cuanto al poder de las plataformas. Por supuesto, el poder que tiene Silicon Valley, California, las propias compañías tecnológicas es inmenso, pero yo creo que, como todo en la vida, pues hay reguladores que tienen que controlar ese poder, ¿no? Y poner sobre todo límites. Uno, son las instituciones a todos los niveles. A nivel europeo, sin duda, porque creo que es una de las mayores potencias mundiales, con 450 millones de ciudadanos europeos bien informados y, me atrevería a decir, el único lugar en el mundo en donde realmente existe una democracia totalmente abierta, ¿no? Eh, pero sobre todo, yo siempre me gusta hacer mucho hincapié en que al final el poder también lo tenemos, las personas que estamos en las redes sociales, ¿no? Es decir, una red social, ¿por qué tiene valor? Tiene valor porque hay gente que la utiliza y está en ella. Si no fuese importante ese canal de comunicación y no lo utilizásemos, en realidad perdería todo el valor que tiene, ¿no? Si históricamente, no sé, vosotros sois más jóvenes un poco que yo, pero yo me acuerdo que existía una cuenta que se llamaba Twenty, por ejemplo, que fue la primera red social que yo utilicé. Y Twenty, por ejemplo, era una red que hoy en día tiene valor cero, no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dejó de utilizarla. Entonces, bueno, yo creo que las instituciones tenemos la obligación de poner obligaciones a las grandes plataformas, ¿no? En este caso, hablando de las grandes plataformas, si su modelo económico valora el engagement, digamos, y lo que más engagement da a día de hoy es el conflicto, me pregunto si el modelo económico de estas grandes plataformas no van en contra de la democracia. Bueno, ese es uno de los grandes debates. Yo, de hecho, creo que las plataformas nacieron con una inspiración que han cambiado el modelo y no nos hemos dado cuenta, la sociedad, de posiblemente dónde estamos metidos, ¿no? Cuando tú te metes a una red social y solamente se ven comentarios negativos, yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo como política joven eh, no tengo ningún interés en ser una de las políticas más visitadas en redes sociales si mis comentarios, que solamente van a crear ese engagement, son de insultos, de generación de odio o de una intervención parlamentaria subida de tono, ¿no? Porque no es mi estilo, creo que no es nada democrático y además creo que no representa un partido en el que yo estoy, ¿no? Eh, ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final las plataformas, por supuesto, que lo único que buscan es el negocio y están siendo utilizadas por muchísima gente del poder, que lo que quieren en definitiva es crear una sensación de crispación, ¿no? De crear una realidad paralela
en la que muchas veces en el día a día no existe eso cuando vamos por la calle, ¿no? Mm, por eso existe mucho el conflicto de ¿es real lo que pasa en las redes sociales o es paralelo? ¿No? Es uno de los grandes temas que, por ejemplo, nosotros como legisladores en Bruselas nos encontrábamos al principio de la legislación del 2020 con la Ley de Servicios Digitales, cuando nadie en el mundo había puesto obligaciones a las grandes plataformas. Y era si ese negocio era ético, era moral, si era democrático y quién estaba detrás. Y a día de hoy, pues han pasado ya 6 años y sabemos algunas cosas, pero otras nos quedan por saber, ¿no? Y sobre todo es el efecto que tendrán las democracias y que está teniendo las democracias la utilización que se hace en ella de las redes sociales, ¿no? ¿Y tendría sentido entonces que Europa proponga plataformas alternativas o hay que seguir tratando de mejorar y legislar desde acá las que vienen de Estados Unidos? O sea, aquí hay como varios temas. Yo creo que Europa es verdad que no tiene grandes empresas privadas a nivel tecnológico. eh, por lo tanto, ahora mismo, al corto plazo, la capacidad que tenemos real es de poner obligaciones a las grandes plataformas que entran en la Unión Europea, que en definitiva son todas. Os pongo un ejemplo muy claro que a mí me llamó la atención y fue el ejemplo más claro que yo vi y que es una red que sinceramente no utilizo prácticamente, que es TikTok. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo decidieron a nivel institucional que no se podría utilizar en dispositivos de las instituciones las aplicaciones de TikTok. ¿Por qué? Porque vulneraba protección de datos, derechos fundamentales, iba contra principios de la democracia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se componen esos engagement, quién hace esos algoritmos, cómo se marcan esos algoritmos. Al final los hacen las personas, ¿no? Esto es, al final, el sesgo que tú le quieras poner al algoritmo lo marca tu ética como compañía, ¿no? Y es verdad que son compañías súper opacas. Nuestra obligación es cada vez hacerlas más transparentes, pero eso es la parte de las empresas privadas. Y al final las administraciones públicas tienen la capacidad que tienen y llegan hasta donde llegan, ¿no? ¿Qué sí que pueden hacer a nivel proactivo las instituciones? Y, por ejemplo, España está siendo una de las pioneras a nivel europeo. ¿Qué se está haciendo? Intentar crear, por ejemplo, en inteligencia artificial, lenguajes desde la administración pública. O sea, hay como tres cosas, por ejemplo. Crear redes públicas a nivel europeo es uno de los debates que está encima de la mesa. Otro de los debates, por ejemplo, que está también a nivel europeo encima de la mesa, en el que España está siendo pionero, es cómo controlamos y ponemos obligaciones o prohibimos, mejor dicho, a los menores las redes sociales a los 16, que es uno de los grandes debates que tenemos ahora. Pero yo creo que tenemos la obligación de ver que las redes sociales están para quedarse, que no se van a ir, y si como sociedades queremos tener infraestructuras públicas igual que tenemos carreteras, ¿no? Justo comentabas esto de los 16 años y todo lo que se está hablando. eh, ¿Cómo se evalúa qué es lo que puede y qué no puede y con qué criterios una persona de 16 años o menos en las redes sociales sin que eso se viva desde los adolescentes y demás como una censura, sino como realmente qué se evalúa a la hora de proteger? O sea, aquí hay como dos cosas que yo creo que son importantes. Uno, el tiempo en el que estamos. O sea, yo como legisladora, como política que tengo que hacer una ley al final, lo primero que tengo que hacer es documentarme científicamente sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Que no hay, en la gran mayoría de los casos, información todavía suficiente, análisis suficiente. No, ahora estamos empezando a ver las consecuencias que tienen la adolescencia las redes sociales, ¿no? Yo eh, bueno, estas navidades, no hace tanto tiempo, me leía un libro que se llama Los Reyes de la Casa. Es una novela francesa, ¿no? Que coge una influencer francesa y entonces coge a sus dos niños y durante 30 meses cuenta cómo ella utiliza, ¿vale?, a los menores de edad para el packaging, para el unboxing, etcétera, en redes. Y utiliza a sus hijos, ¿no? Y el libro te explica cómo a los 30 años las secuelas que eso ha dejado en los niños. Hay niños en los que no puede dejar secuelas, pero hay otro hijo, por ejemplo, en el que le deja totalmente traumatizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a día de hoy todavía científicamente no sabemos las consecuencias reales que está teniendo. Estamos empezando a verlas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que 8 de cada 10 menores de 11 años utilizan las redes sociales y han tenido acceso a imágenes pornográficas. O vemos los patrones de comportamiento en las menores de edad que son
totalmente de buscar figuras anoréxicas, dónde están las figuras del odio, el acoso escolar a través de las redes sociales. Todo eso está presente y nosotros creo que tenemos la obligación de regular todo eso desde el punto de vista de la protección, nunca desde la censura, ¿no? Pero al final, yo siempre digo lo mismo. Tú cuando te vas a sacar el carnet de conducir, pasas un examen, ¿no? Y nadie cuestiona que eso es censurarte el hecho de poder conducir y coger un coche, ¿no? O ¿por qué el alcohol está prohibido para menores de 18 años? Pues la misma pregunta posiblemente sea en las redes sociales. Lo que pasa que creo que todavía no hemos llegado a poner en la misma balanza el alcohol, el tabaco y las redes sociales, pero los efectos para los menores posiblemente sean similares. Y bueno, los efectos para los menores y para los no tan menores, Mm. porque antes hablábamos sobre si lo que ocurría, ¿no? Que antes no se sabía bien si lo que ocurría en las redes sociales era real, no era real, pero cuando hay campañas de difamación o campañas de acoso y derribo a una persona y se permite y no se hace nada desde las instituciones, ¿estamos fallando desde ese lado políticamente a las personas que la padecen esa campaña? No, claro, o sea, absolutamente. Aquí hay una cosa muy importante y es el anonimato en las redes sociales, ¿no? Yo creo que vosotros lo habéis sufrido, yo como política también todos los días, encima Sí, cualquier mujer, y más si cualquier eres mujer, pública. o sea, creo que hay como varios componentes, ¿no? Persona que está en redes sociales, si encima tienes una ideología más marcada o más determinada, ya vienen los trolls y aquí viene el problema, que son totalmente perfiles anónimos. Pero hay que matizar, porque hay muchas Sí, veces que no son perfiles anónimos no, claro, y hay totalmente. vídeos de Sí, personajes sí, 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 recurrentes sí. de la ultraderecha que insultan y Sí. amenazan y no ocurre nada, sabiendo quiénes Claro, y son. es el problema, ¿no? Que yo creo que al final la legislación, esto es como tirarme una piedra sobre mi propio tejado, pero la legislación muchas veces va por detrás de la realidad, ¿no? O sea, es decir, ¿qué nos hemos dado cuenta con las redes sociales? Que la autorregulación no ha servido. ¿Se han autorregulado las compañías para prevenir el odio? No, para nada. Para apoyar a esas mujeres que están siendo totalmente acosadas, que lo que nunca se les permitiría hacer en la calle porque vendría la policía, lo tendría y se lo llevaría en un estado de derecho, en redes sociales no pasa. Eso no hemos sido capaces como sociedad, a nivel europeo, a nivel nacional, de controlar eso. Entonces, yo creo que tenemos que crear patrones. Por ejemplo, ahora el gobierno de España ha creado como un observatorio del odio con ciertas herramientas desde las administraciones públicas que tiene que tener una interacción absoluta pues, con la policía, con los centros de seguridad, para tener esos patrones de comportamiento mucho más analizados. O sea, porque lo que no puede ser es que tú por poner una idea o una visión o subir un vídeo determinado de cómo tú eres, cómo te sientes y tener un perfil más marcado, haya personas de otra ideología que se sientan con el derecho de acosarte absolutamente, ¿no? Yo, de hecho, durante una temporada y como miles de personas me cerré las redes sociales, dejé de verlas, estaba totalmente intoxicada, ¿no? Cuando políticamente hay algún conflicto, por ejemplo, todos los insultos son recurrentes, vosotros lo habéis visto, ¿no? Creo que como socialdemocrática nos tenemos que, no podemos permitir esto bajo ningún concepto, ¿no? Claro. Está muy bien lo que dices, pero bueno, yo me expongo en las redes Sí, sociales cada 2 por 3 y me cae muchísimo hate. Es verdad que el gobierno ha propuesto, ¿no? La herramienta odio con H. ¿Cuánto tiempo hace falta que pase hasta que haya una legislación real sobre el odio en Internet? Porque es lo que tú decías, es verdad que por la calle yo te digo que te voy a matar o te insulto y viene la policía y le denuncias. Las redes sociales no, aunque tengas nombre y apellidos. Muchas veces no pasa nada. sí, yo creo que, ¿Cuánto tiempo hace o falta? sea, yo creo que en realidad aquí hay dos cosas. Uno, no es tanto hacer una ley ad hoc, sino simplemente modificar muchas de las leyes que ya tenemos. Por ejemplo, el Código Penal. Si tú coges el Código Penal y lo actualizas al siglo XXI, hay muchos de los delitos que tendrían que ser tipificados como delitos penales, por ejemplo, simplemente por redes sociales, ¿no? Me viene una persona a la cabeza que se llama Yolanda Domínguez, por ejemplo, con la que Sí. yo he estado reunida en varias ocasiones, y ella dice una cosa muy clara que a mí me gusta, y decir, ¿por qué yo me tengo que ir de las redes sociales? Porque tú me estés acosando, ¿no? Porque yo haya sufrido acoso por tu parte. No, yo quiero, al final lo están echando de las redes sociales, ¿no? El libro de Franco, por ejemplo, habla mucho de habitar las redes sociales. A las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, se nos están echando a través de ese odio de los entornos de las redes sociales. No, yo quiero seguir habitando en ese entorno.
¿Cómo hacemos eso? Pues mira, regulación, modificación de código penal en muchos, la ley de menores que estamos trabajando en el Congreso habla sobre modificar el código penal y tipificar los delitos, no solamente los sexuales, sino también los de incitación al odio, en este caso, lógicamente para menores, pero ese debate tiene que ser mucho más amplio, ¿no? ¿Cuál es el problema real? Que hay partidos en este país que están utilizando esas redes sociales y esa incitación al odio como instrumento de manipulación política. Con la Cámara actual que tenemos parlamentaria en el Congreso, yo no sé si eso sería factible. Hay partidos como el Partido Popular se comprometerían a cambiar esto, por ejemplo, en el Código Penal y a que tengamos mucha más protección. Ya no hablo de que cada vez que una persona se abra una cuenta tenga que poner un DNI, ¿no? Que sería lo mínimo. Que sería lo mínimo, pero es verdad, como tú dices, que hay perfiles de, oye, de periodistas, Pseudoperiodistas. pseudoperiodistas, son totalmente reconocidos y son totalmente impunes. ¿Cómo puede ser que eso pase en el siglo XXI, año 2026? Pues sí, está pasando en España, ¿no? Pero esas legislaciones tienen que ser aprobadas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y aquí sí que quiero, Elena, eh, poner en valor la política. ¿Por qué es importante la política? Porque a través de ella podemos cambiar estas cosas, ¿no? Y ahí viene la negociación política. Y yo creo que hay partidos que no pueden estar mirando para otro lado, porque igual son o están menos afectados en este sentido, ¿no? Pero bueno, es una realidad que nos enfrentamos no solamente en España, ¿eh? Esto pasa absolutamente en todos los países, en Francia pasa lo mismo. eh, Incluso yo iría un poco más allá. Es verdad que se han abierto muchos países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, España, la protección la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, ¿no? Pero habría que ampliar también qué pasa en el mundo de las personas adultas, ¿no? O sea, una cosa es la protección de los menores en Internet, que es lo que estábamos debatiendo, pero luego también hay ciertos comportamientos que igual tienen que terminar en cárcel. Hombre, hay comportamientos que son delictivos. Claro, Mm. efectivamente. Y eso más allá de a nivel país o Europa, en cuanto a qué hace cada país o qué hace Europa con respecto a la gente que se comporta de cierta manera en, digo, ¿esto cómo se trata directamente con cada una de estas plataformas? O sea, ¿cuál es el medio de debate para que estas plataformas, porque finalmente uno puede legislar sobre si hiciste tal comentario en Instagram o tal, pero digo, finalmente el alma de la plataforma pasa por ese lugar. Digo, hay que sentarse a negociar con, con Elon Musk. A ver, yo os voy a contar un poco cómo yo he negociado con las grandes plataformas y las grandes tecnológicas a nivel europeo y a nivel nacional, ¿no? Ellas muchas veces ignoran al principio de la legislación, cuando un partido político plantea una legislación, la ignora. Cuando ve que posiblemente va a salir, entonces entra a negociar contigo. Y es verdad que entran con buenas actitudes, ¿no? Pero yo cada día, lo siento, y en estos temas más, las buenas palabras ya no me sirven. O sea, yo lo que quiero son hechos, ¿no? Eh, la autorregulación no ha servido absolutamente para nada desde los años 90 en España y a nivel mundial, que empezaron la regulación de las grandes plataformas. No ha servido absolutamente para nada. Es más, todo lo contrario. Tenemos casos como Cambridge Analytica, tenemos famosos ingenieros y trabajadores de estas grandes plataformas que se han salido y han denunciado casos de utilización de datos personales, de sesgo ideológico en los algoritmos. El propio Elon Musk está en la administración Trump, o sea, con eso, ¿qué más podemos decir, no? Pero ellos en realidad son conscientes de que, por ejemplo, el mercado europeo no lo pueden perder con 450 millones de usuarios. Desde mi punto de vista, a día de hoy lo único que les sirven es el régimen sancionador, que a mí como legisladora es lo que menos me interesa siempre de una ley. Yo lo que quiero es que la ley sea efectiva. Yo no quiero que, no quiero decir nombres, pero que Google, Amazon, TikTok, digo todos para que se sientan todos afectados, Meta tenga una sanción por parte de la Comisión Europea de 300 millones de euros. Yo lo que quiero es que realmente esos algoritmos protejan a las redes sociales, ¿no? Hay casos flagrantes y lo vemos, por ejemplo, con comportamientos de incitación al odio en series como, por ejemplo, Adolescencia, ¿no? Mm. Que terminan al final en un suicidio y hay un caso detrás. Ellas tienen una responsabilidad y tienen que asumir esa responsabilidad. A día de hoy, bueno, pues sí que hay compañías tecnológicas que están mucho más pues, en la línea de regular y trabajar con el legislador para que dentro de su entorno puedan trabajar bien, pero hasta hoy no sabemos ni cómo TikTok, ni cómo Meta, por ejemplo,
hacen sus algoritmos, qué hay detrás de todo eso y sobre todo, quién financia. Porque muchas veces la financiación, que no viene de países europeos, viene detrás acompañado de grandes poderes americanos o de otras zonas geográficas en donde realmente lo que hay es intereses antidemocráticos. Y esa es la realidad que nos encontramos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que a veces es un poco como David y Goliat, ¿no? Da la sensación de que las grandes tecnológicas siguen teniendo un peso muy, muy importante. Pero yo sigo pensando, y esto nos lleva un poco a la primera pregunta que me habéis hecho, que el poder sigue estando en la ciudadanía. Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque sí, nos podemos quejar, Ujú, ya nos quejamos públicamente muchas personas, mucha gente que no es conocida también ujú. apela al gobierno, a los políticos, a quien sea, a que hagan algo. ¿Qué más podemos hacer como ciudadanos? A ver, o sea, a nivel político, más como ciudadano individual, yo creo que hay varias herramientas que se pueden hacer y sobre todo es volver un poco a ese origen que tuvo Internet del colectivo, de buscar espacios, lo que antiguamente eran, por ejemplo, el 15M, y el libro de Franco lo explica muy bien, cómo el 15M bebió de Internet, se hacían reuniones colectivas, etcétera, ¿no? Está muy bien, pero es que Internet no es eso ahora. Claro, ese es el ¿Cómo problema. volvemos ahí ¿Cómo atrás? volvemos a eso, no? Yo creo que estamos un poco en ese debate de cómo somos capaces de hacer redes sociales que sean totalmente exitosas, entornos en los que queramos estar todo el mundo, porque al final el engagement es lo que está vendiendo, ¿no? Eh, yo personalmente, y no sé si a vosotros os pasa, yo cada vez tengo más amigas, por ejemplo, que han dejado de utilizar redes sociales como Instagram. Sí, pero claro, al final Pero al final te expulsan. nos están expulsando a las mujeres de las redes sociales, Claro, igual que nos expulsaban de un espacio público antes, claro. como la calle. ¿Es esa la Entonces, solución? no, yo creo que la solución es buscar más alternativas en donde realmente estemos cómodos con redes sociales similares. Eso posiblemente hay que hacerlo desde las administraciones públicas, ¿no? Y es lo que os decía, ese es un poco el debate a nivel europeo que está presente. España, por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial ha hecho el lenguaje abierto, en código abierto, ha hecho el lenguaje de inteligencia artificial en español, por ejemplo, ¿no? Pero al final eso también requiere de mucha inversión. O sea, es un poco ¿no? La cola que se muerde la rueda, ¿no? Pero como buena política, no has contestado a lo que te estaba Posiblemente, preguntando. mira, pero te ¿Qué voy a podemos hacer nosotros? ¿Nosotros qué podemos hacer? Porque no nos vamos a ir de las redes sociales. O al menos yo no me quiero ir de las redes sí, sociales a pesar de todo el odio que recibo. ¿Qué claro. más puedo hacer aparte de denunciar? Y al final uno mismo no puede estar todo el día denunciando a la policía y entrando en procesos O sea, yo legales. creo que cada uno en su espacio en concreto tenemos que hacer una acción, ¿no? Tú, por ejemplo, pues como ciudadana, denunciarlo y ser proactiva. Yo como legisladora, en la medida en la que podamos las administraciones públicas, legislar todo lo posible para prohibir el odio en las redes sociales, parametrizar y hacer que todos esos algoritmos sean mucho más transparentes. Es decir, en definitiva, que lo que es ilegal offline sea ilegal online, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Pues no es una única cosa. También hay una conciencia social detrás. Por ejemplo, a nivel judicial, por lo que veníamos hablando también, tiene que haber pena para las redes sociales. Si nos miramos el Código Penal, actualmente prácticamente menos tipificaciones de delito de odio o de delito sexual prácticamente no están tipificados. Pues eso es lo que tenemos que modificar, es decir, crear un ecosistema en el que estemos mucho más protegidos y sobre todo que las grandes plataformas vean que España y que Europa no pueden campar a sus anchas. Igual en otras geografías del mundo lo pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo mucho más colectivo que está comenzando ahora, que comenzó en Bruselas en el año 2022 con la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. Os pongo un ejemplo muy claro de un éxito de esa ley que, por ejemplo, lo peleamos muchísimo y fue prohibir la publicidad dirigida a menores. Mm. O, por ejemplo, que compañías como Meta en Facebook tengan la obligación de poner un canal de denuncia. Eso igual no es un gran cambio, Elena, ¿no? No, igual no ocupa titulares, pero yo creo que también esos pequeños obligaciones hace 4 años no existían. Entonces yo creo que el debate que se está abriendo y que, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez ha sido muy valiente en abrir un debate sobre las redes sociales, el odio y cómo convivimos en ellas, creo que está dando pie a que mejoremos las cosas, ¿no? O sea, yo no te puedo dar una varita mágica, ¿no? Aquí no voy a ser la típica política que te diga, no, tengo la solución. No existe una solución perfecta. Yo creo que
Lo bonito también a veces de la política es esa filosofía de reflexionar, de pensar cómo podemos crear esa arquitectura y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y como para ir a un foco un poco más hacia adelante y quizás esperanzador, entre comillas, entiendo de las plataformas que estuvimos hablando, Instagram, TikTok, cómo se manejan y demás. ¿Hay en este, como en este campo de investigación que están abriendo ustedes alguna plataforma en la que vean cierto como mejores parámetros, mejores algoritmos, manejo más limpio de la información? O sea, ¿existe eso ahora o en ningún lado hay? Por más de que quizás obviamente no tenga la misma cantidad de adeptos que TikTok, X, Instagram. Claro, o sea, a ver, yo creo que hay que hacer también una diferenciación que es una cosa es una plataforma y otra cosa es una red social. O sea, y los parámetros son totalmente diferentes. Es verdad que en el mundo de las tecnologías, si hablamos de redes sociales, es un mundo totalmente. Si hablamos de plataformas tecnológicas, la cosa cambia un poco. Yo que meto en plataformas tecnológicas, pues más, por ejemplo, un Netflix de la vida, un Google, un YouTube Kings, por ejemplo, que desde mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal, tiene unos parámetros de comportamiento bastante más democráticos y más de consumidor, de entorno friendly, permitirme la expresión, que un Meta o un Instagram de la vida, ¿no? O un TikTok. Em, ¿Cómo conseguimos ese equilibrio de diferenciación? Pues claro, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que tenemos que ponernos obligatoriamente como sociedad es que realmente estemos en los entornos y trabajemos en los entornos que queremos estar. Por ejemplo, yo como política, hace 6 o 7 meses, me acuerdo que, no voy a decir el nombre, apareció una plataforma tipo X, ¿no? Que era una mariposa. Bueno, es una mariposa. Pues no ha tenido el impacto que pensábamos que iba a tener, por Claro. ejemplo. Pero ¿por qué no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no ha tenido ese impacto? Porque posiblemente el algoritmo estaba compuesto de una forma mucho más ética, que el engagement era totalmente diferente y nosotros tampoco nos hemos sabido adaptar a esa red social. O sea, yo lo he intentado, pero no he conseguido el impacto, por ejemplo, que igual consigues en otro tipo de red social, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es un debate muy individualizado también. Hay percepciones totalmente diferentes. Hay políticos que se han ido de plataformas como X, por ejemplo, ¿no? Y han preferido, o medios de comunicación también directamente han decidido marcharse, ¿no? Eh, para mí el marcharte de forma perpetua, digamos, permanente, es decirles que han ganado la batalla. Sí, de hecho yo me fui y ¿Sí? volví. Y he Y vuelto. volviste, ¿ves? Claro, porque, o sea, a veces dentro de que cada red social está, ¿no?, Sí. categorizada hacia un lado más o hacia otro, a veces necesitas estar, o sea, aunque no te guste y aunque no te guste Ujú, cómo está la red social, ni cómo la llevan, ni ujú, tienes que estar, y más claro. si estás en un aspecto público, Ujú. y tienes que estar. Tienes que estar porque yo creo que al final, y hablo desde mi punto de vista, la izquierda hemos dejado de estar en los sitios de influencia, en las redes sociales. O sea, es decir, si tú ahora a una persona de 20 años le dices cómo se informa, las formas de informarse son totalmente diferentes a las que hacían mis padres e incluso a las que hago yo, ¿no? Yo soy de esas enamoradas que todavía el domingo sigue comprando El País De las pocas. y le gusta tomarse un café y leer la prensa escrita, o sigo comprando libros en papel porque me gusta tener una biblioteca en mi casa, pero eso cada vez se lleva menos. En definitiva, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a todo tipo de público. Es uno de mis objetivos, ¿no? Si no, y voy a ser súper clara, Vox, por ejemplo, ha conseguido hacer un engagement brutal con los jóvenes en España. Sí, de hecho, es uno de los problemas, vamos, que yo siempre digo, que la derecha ha encontrado un caldo de cultivo y la izquierda ha dejado abandonado todo el terreno de las redes sociales. Ahora está entrando, pero vamos bastante tarde en cuestión con la gente joven, que mucha de ella pues se ha criado y ahora tiene edad de votar o van a votar en las próximas elecciones generales. Y sí que veo por parte del gobierno ahora Ujú. una iniciativa como de entrar en las redes, fomentar también redes entre creadores de izquierdas, pero desde mi punto de vista yo creo que vamos bastante tarde para estas elecciones. Y además, cuando vas tarde, yo tengo la sensación de que vas como a rebufo, ¿no? O sea, es decir, como que Corriendo. te van como ganando la batalla, ¿no? O sea, yo sigo pensando que al final la política sigue siendo
o debería de seguir siendo el puerta a puerta, el estar súper presente, en hablar con tu vecino del cuarto Claro, pero y es que el entender puerta a su puerta, problemática, pero las redes sociales hoy ahora en día, son las redes eso sociales. es. O sea, eso es para una generación, ¿no? Nosotros cuando a nivel estratégico igual estás intentando desarrollar una campaña, el año que viene va a haber elecciones en España, en muchas comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos, todos los partidos políticos van a decir cómo llego. O sea, ya no vale solamente con el panfleto de puerta a puerta a los vecinos de un pueblo, ¿no? Porque la gente joven ya se comunica de otra manera. Y la Y la gente no tan, gente y la no tan izquierda joven. siempre nos hemos comunicado Sí, mal, o es la sensación que yo tengo, ¿no? sí, yo también lo pienso. Em, Me pasa lo mismo con la izquierda y con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea siempre es como que se ha comunicado fatal. ¿Qué es Europa, no? O sea, Un entonces, poco arcaica la institución, no sí, llega. sí, y la izquierda, no sé, yo lo vinculo mucho a que hemos sido mucho más románticos, mucho más de seguir pensando que al final cada ciudadano de forma democrática tiene su conciencia, analiza la situación y vota en Un conciencia. poco mundo yuppie, pero sí, Un poco Yupilandia, sí. pero que tiene también su parte romántica, ¿no? Y yo creo que nos refleja muy bien con nuestro votante. em, pero no podemos ser ilusos, ¿no? O sea, cuando hay temas troncales que yo creo que son vitales en los que nos tenemos que poner las pilas. Y por ejemplo es el machismo en los jóvenes. Cómo las redes sociales han llegado a que chicas de 15 años, mi prima, por ejemplo, o entornos similares, digan que eso de ser feminista, pues que no, no, que eso es ideología. Eso es un error, pero eso viene porque ha habido campañas de comunicación en redes sociales que las han llegado a las niñas y a los niños de 12 años a través de TikTok o de otras redes sociales y que nosotros ahora ya tenemos que ir a rebufo. Bueno, yo, por ser optimista, creo que vamos a conseguirlo, creo que vamos a estar. Creo que al final las redes sociales son una herramienta, pero creo que también la conciencia individual. O sea, es decir, eh, en la conciencia ética de cada persona. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres menor de edad, esa conciencia va madurando con el tiempo y eres mucho más vulnerable, mucho más manipulable, ¿no? Eh, pero las redes sociales en realidad han llegado a cambiar procesos electorales como el caso de Cambridge Analytica. Y eso creo que no podemos perderlo a la izquierda de vista, ¿no? O sea, nos están ganando la batalla, están utilizando las redes sociales. Y luego una cosa muy curiosa, y tú hacías un poco reflexión, la censura, ¿no? La izquierda siempre ha tenido como el concepto de la censura como, no, no, la censura no puede existir, por supuesto que no puede existir, pero poner reglas a veces, o ordenar el tablero de juego, cuando está totalmente desordenado, porque lo han desordenado, Y porque le interesa a alguien que esté desordenado también. claro, y porque les interesa, no es censurar, es justamente todo lo contrario, es buscar esa justicia y buscar que las condiciones de todos sean totalmente iguales, ¿no? Que al final es un poco lo que yo creo que tenemos que pretender, pero claro, ya vas al contrarrelato, ¿no? Esto que se dice ahora, yo odio esa palabra de relato, contrarrelato, todo lo que tú quieras, pero ya vamos tarde, ¿no? Y ahora una de las preguntas más importantes para ir terminando. Cuando tenías tu 20, ¿te hacías la típica foto así con los morritos y queremos saberlo? Sí, bueno, además cuando lo vean, cuando mis amigas vean esto se van a reír, pero sí, claro, sí. ¿Y te las descargaste las fotos de 20 o las No, perdiste? las perdí, Yo las perdí, ¿ves? todas. De hecho, y yo me acuerdo que una amiga mía escribió a Twenty en plan súper enfadada. Oye, por favor, dejarnos durante un periodo de tiempo otra vez la red abierta para poder descargarnos todas esas fotos. Porque yo el otro día miraba mi carrete del teléfono y mi móvil empieza a tener fotos desde el año 2016. Cuando, justo. ¿No? Entonces, es como que mi vida en redes sociales empieza en el 2016, ¿no? Que esto nos lleva a otro parámetro de cómo exponemos nuestra vida en redes sociales, ¿no? Hasta dónde debemos exponer. Eh, yo os voy a ser muy sincera, yo ahora que soy madre de dos niñas y otra que viene en camino, por ejemplo, me da pánico la exposición de mis hijas en redes sociales. Y el Pero, Elena, por una cosa tan sencilla y es que se pueda utilizar la imagen de un menor para hacer daño, ¿no? Entonces, son campos tan sensibles en el que somos tan vulnerables y sobre todo las personas que estamos en exposición pública, que al final el miedo muchas veces te hace no ser natural en las propias redes sociales. Yo siempre con la gente que trabaja conmigo en comunicación tengo ese debate, ¿no? Oye, no, sube esto, o no, no subas esto.
Digo, mira, y yo no me quiero ir de las redes sociales, no quiero dejar de ser Adriana Maldonado, una chica de 36 años que si está con sus amigas y le apetece subir una foto de una cerveza, la quiere subir, aunque sea política, ¿no? Porque creo que al final eso nos humaniza. Ujú. Y las redes sociales son un perfil mío individual, ¿no? O sea, a mí ese perfil de político o, no sé, o periodista o comunicador en el que todo es perfecto, todo es ideal, no me interesa. O sea, yo quiero conocer a la persona a través de las redes sociales igual que la conozco en un bar tomándome una caña, ¿no? Y además al final eso logra mucha más empatía con la persona que te sigue. Claro, o sea, oye, esto de, no, mira, yo no hago running. Pues si no hago running, no subo fotos de que hago running, ¿no? Eso es la esencia que tienen que tener las redes sociales, ¿no? Y al final también esa perfección, y también con esto termino un poco, y es una de las moralejas que yo estoy sacando, la perfección que queremos vender de nuestra vida a veces en las redes sociales está haciendo muchísimo daño, sobre todo a las mujeres jóvenes, ¿no? Patrones de comportamiento idealizados, vemos como redes como por ejemplo Instagram crea para que tú aparezcas perfecta y chicas que van a clínicas estéticas y esto es Y se totalmente operan para veral ser y se iguales. Sí. operan y les dicen, mira, yo quiero aparecer como aparezco en esta foto retocada de Instagram. O sea, esa es la sociedad que queremos, en realidad. Pero sobre ese tema, hay países que han intentado alguna regulación, ¿no? Para que los influencers o la gente que tenga muchos seguidores avise cuando una foto Ay, este tema me esté encanta, sí. retocada. Bueno, estás dejando, realmente ahí estás dejando en mano del influencer o el creador de contenido de turno a que a su parecer avise o no avise, porque ¿cómo controlas? Porque hay retoques que son mínimos. ¿Cómo controlas que una Mira, foto está ese tema me retocada o no? encanta porque creo que apela directamente a personas que tienen una capacidad de interacción y de influencia, ¿no? Que por eso se llaman influencers, inmensa. Y esas personas tienen una responsabilidad social. Pero muchas veces esas personas que son Sí. influencers no tienen responsabilidad con nadie, Claro, solamente pero con ahí ellos entran las mismos. administraciones públicas, ¿ves? Por ejemplo, otra de las cosas que yo creo que tenemos que hacer, en España fue el primer país de la Unión Europea que creó un código ético voluntario. Eso es un problema. No, tiene que ser obligatorio. Si tú haces un unboxing de una empresa, de una marca de cosmética, por ejemplo, y dices, no, es que esta crema es fantástica, tal, igual hay 70, 100, 200, 1000 niñas en España que se creen que tú de verdad, nadie te Usas está eso. pagando por eso. Es verdad que yo creo que ya tenemos más conciencia de eso, las influencers de hoy en día no tienen nada que ver con las que igual había hace unos años en cuanto a esos parámetros ya de comportamiento, porque ya incluso la propia sociedad Sabe que es publicidad. sabe que es Descree. publicidad y Mm. entonces ellas ya por conciencia o por quedar bien ponen ciertas etiquetas, ¿no? Pero yo sí que creo que ahí las instituciones públicas tenemos mucho que hacer. Pero No, un ¿cómo código controlas? voluntario no, un código obligatorio. ¿Cómo controlas un retoque mínimo de una foto? Porque hay cosas Claro, que pero son si imperceptibles. ya, pero si utilizamos la inteligencia artificial para desarrollar robot y poder operar desde España en un hospital de Houston o de la India, creo que tecnológicamente tendremos la habilidad para poder notar esa diferencia, ¿no? Una cosa muy curiosa, hoy me enseñaba un compañero en el Congreso un vídeo de un león abrazando a una niña, ¿no? Y me dice, ay, no, es que es su mascota. Y le digo, por favor, ¿no te estás dando cuenta que esto es inteligencia artificial? O sea, creo que al final nosotros mismos cada vez también vamos teniendo más habilidades en distinguir una cosa u otra, ¿no? Igual hay veces que es imperceptible, ¿eh? O sea, el león Sí, que eso abraza a la es. nena, Claro, quizás a ver, Ahí, yo bueno, ya cuando... te lo No soy planteas, ninguna experta, pero cuando ya es imperceptible no lo sé, pero mínimo hay que poner ciertas obligaciones a que, igual que tú cuando compras en una plataforma online un producto que viene fuera de la Unión Europea y ya gracias a la DSA, por ejemplo, la empresa tiene la obligación de que solamente pueden vender productos certificados y no falsificados, pues igual las plataformas también tienen que informar de cierta información cuando es falsa, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con las niñas, con los deepfakes, ¿no? O sea, es que estamos hablando de niñas menores adolescentes, que las desnudan directamente y la gente se piensa, o los chavales se deben de pensar, que eso es real. O sea, esa vulneración de derechos no puede quedar impune. O sea, yo lo comparo como si tú vas por la calle y te desnuda, viene un tío y te desnuda absolutamente. ¿Qué pasaría en la vida real? no sé, yo estoy esperando por una denuncia
judicial, o sea, obviamente denuncia judicial, porque a mí me llegó un deepfake con mi cara, con mi cuerpo, y yo fui a la policía y la propia policía, siento decirlo así, pero no hizo absolutamente nada. Y no hizo nada Entonces, porque no tenía herramientas para. era un email, o sea, que llegó a mi propio email, o sea, que puedes rastrear perfectamente que yo no, pero la policía se supone que sí, aún estoy esperando. Y han pasado 8 meses. Em, mm, que luego, lo hemos llevado, lo hemos fiscalizado pero, cuando ocurrió la policía, no hizo absolutamente nada. Es más, el trato de la policía fue bastante raro, ¿no? Porque, bueno, llegas con un deepfake que te han hecho, enseñas el deepfake que no es tu cuerpo, pero bueno, es tu cara. Y en este caso, por ejemplo, estaba con un policía, luego vino otro policía, luego otro, y había como 5 hombres policía mirando las fotos. Em y Curioso, sí. no, y claro, y te preguntan: ¿Quién es el que te puede haber enviado esto? No lo sé. Cualquiera, ¿no?, de Internet a que le haya Claro. podido molestar mi tipo de contenido que yo hago. Em, y no pasó nada, y ahí sigue. Claro, o sea, yo ahí veo como 3 tipos de errores, ¿no? O sea, el primero es un error a nivel ya, educacional. O sea, la primera barrera, estamos aquí hablando de forma coloquial, pero 5 tíos, viendo esa imagen, Claro, que eh, si hubiera sido mi cuerpo, no me hubiese apetecido. Luego la claro, fotocopiaron, la foto, sin que era ningún para la tipo de denuncia, pero educación o cierta sensibilidad, posiblemente vamos a pensar que desde el desconocimiento, ¿no? ¿Dónde queda la educación en todo esto? ¿No? Lo hablamos también con los menores. Y es que España es tan plural como que hay muchísimas familias que igual los padres no saben enviar un correo electrónico. ¿Cómo vas a educar a tu hijo en que esté en las redes sociales si tú mismo no sabes utilizar el entorno digital, ¿no? Cuando hablamos ya de gente más joven, pues ya esto cambia, ¿no? Pero yo sigo pensando, Elena, que esto es 360 grados. Administraciones públicas, que tengamos que aprobar legislaciones mucho más estrictas con modificaciones en el Código Penal, educación, herramienta para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, conciencia social, proteger a los menores, a las mujeres. O sea, es decir, es un trabajo inmenso que yo a veces pienso cómo estos temas no tienen mucho más impacto, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, también es verdad, ujú, que yo creo que estos temas tienen impacto. Igual me meto aquí en un jardín, importante, cuando le ocurre a un hombre, y es verdad, porque, ya no es el caso de todas las creadoras de contenido que les pasa, sí, las políticas, Sara Santolaya, cualquier periodista, mujeres. Y está normalizado el acoso y derribo en redes sociales, a mujeres, incluso que haya, campañas donde, se las persigue a las puertas de su casa, promovidas por Telegram o sí, por, sí. y esto es como que lo tenemos normalizado, ¿no? Este acoso y derribo a las mujeres, pero cuando le ocurre a un hombre, y cuando un La hombre cosa se tiene cambia. que ir de su espacio, ahí es cuando, de hecho, el debate público ahora de las redes sociales, que está cogiendo tanto nivel, digamos, no es porque millones de mujeres se hayan quejado, es porque le está pasando a los hombres ya. Claro, porque esto ya no va de mujeres y hombres únicamente, sino que yo creo que también va mucho de izquierdas o derechas, o dependiendo de tu ideología, o otros parámetros que a algunos les interesan, ¿no? Em, ¿Sabes lo que pasa? Yo sigo pensando que cuando nos ha pasado a las mujeres, muchas nos hemos ido de las redes sociales, como cuando tú te vas de una pelea, ¿no? El hombre se queda. Posiblemente en la gran mayoría. Porque a nivel parlamentario ya no es que legislen los hombres. Las mujeres ya estamos en la toma de decisión, ya estamos en los puestos de poder, ¿no? Em, pero el impacto mediático sigue siendo mucho mayor cuando es un hombre que cuando es una mujer, ¿no? Yo sigo pensando que hay partidos en este país que están, y mujeres de partidos políticos de la derecha de este país, que están cruzadas de brazos, pero al final a ellas les va a tocar y les va a afectar igual que nos afectan a otras, Bueno, ¿no? y seguramente les toca ya también, porque Claro, es innegable que eh, hay por los 2 lados. sí, El odio, no la sí, financiación pero de estas cosas, pero el no, odio. el odio. Yo sigo pensando que las mujeres de izquierdas sufrimos mucho más Oye, el odio que las muchísimo mujeres más, de sí. derechas. No es que ellas tengan una tolerancia diferente al odio, no. O sea, sino, ¿por qué? Porque son campañas orquestadas, porque todo esto tiene
un interés detrás de derrocar a un gobierno, de que las mujeres nos sigamos callando. Yo ayer hacía una intervención parlamentaria que no tiene nada que ver con este tema, ¿vale? Que era sobre terrorismo y qué hacer con ETA en la época del postterrorismo, ¿no? O sea, temas totalmente humanos, éticos, filosóficos, de que troncan la filosofía de los partidos políticos. Y yo hacía una reflexión que me salió en la tribuna de forma natural y es, hoy en día, ¿dónde estarían las 13 rosas? ¿No? O sea, es decir, lo que en su momento se hacía a las mujeres y a las juventudes del Partido Socialista, del Partido Comunista, por pensar y tener una ideología, ¿no te pienses tú que en algunos aspectos difiere mucho de lo que muchas mujeres de izquierdas o progresistas están sufriendo hoy en día en las redes sociales? O sea, la diferencia es que antes te llevaban a la plaza del pueblo O te fusilaban. o te fusilaban Ahora te destrozan y ahora te psicológicamente. destrozan psicológicamente, hace que te vayas de ese entorno y luego veremos también las secuelas que esto tiene, es como el libro que os estaba contando, ¿no? Un libro tiene la capacidad de hacer un análisis de hoy y de dentro de 30 años, ¿no? Nosotros solamente tenemos la visión de hoy, ¿no? Por eso sigo pensando que es tan importante que legislemos en la medida de lo posible, que actuemos de forma colectiva y que en la medida posible cada uno desde su punto de poder haga todo lo posible, ¿no? Y tengo una pregunta como para cerrar el tema y pensar como en los próximos pasos, desde la legislación, desde lo que puede hacer cada uno y desde lo que se puede seguir denunciando, hablando con las corporaciones que tienen estas redes sociales y demás. ¿Cómo resumirías, como para cerrar, bueno, hacia dónde vamos, qué es lo que puede hacer cada uno, qué es lo que van a hacer desde lo que es el gobierno, desde Europa, desde lo que podemos hacer nosotras? Bueno, yo creo que hay que ir en dos líneas, ¿no? Uno, la parte legislativa, proteger a los menores de los entornos digitales, fomentar la educación, poner obligaciones a esas grandes plataformas y también penalizar a quien lo haga mal. Eso a nivel legislativo. Y yo sigo pensando que en la educación está la clave del 90% de los problemas que nos pasan. Hablemos de redes sociales, hablemos de odio, hablemos de cualquier problema, ¿no? Eh, la educación en las familias, en los entornos, el respeto en los menores de edad, que son las generaciones futuras. Yo el otro día me, eh, me decían, no, es que la gente joven es de derechas. No, la gente joven sigue siendo como antes, cada uno de su padre y de su madre. Simplemente que igual en ciertos entornos digitales se está poniendo en las redes sociales la voz mucho más potente o el foco en una ideología que en otra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo sigo pensando que el poder que tenemos cada individuo, cada ciudadano de forma individual sigue siendo súper poderoso. ¿Qué pasaría si ahora de una red social se van 30 millones de usuarios? Pues pediría el impacto, porque al final el poder de esas redes sociales seguimos siendo nosotros. Entonces, o ellas cambian o pierden a los ciudadanos. Y nosotros tendremos que tener la capacidad y el liderazgo de crear otros entornos digitales en donde estemos cómodos. Porque al final esto es, y termino con esta frase, es habitar las redes sociales, no estar. Yo, si estoy en un entorno, yo me digo, yo entro en política porque yo quiero cambiar las cosas y nadie quiero que las cambie por mí. Entonces, como yo creo en lo que yo defiendo, yo quiero estar ahí en la toma de decisión. Pues en las redes sociales es igual. No podemos permitir que estemos en una red social que no compartimos los algoritmos. Si las administraciones públicas ponen unas reglas y no se cumplen, no me importa que tú como compañía pagues 300 millones. O cambias o la gente se irá y dejarán de tener éxito, ¿no? Igual TikTok dentro de 30 años o de 10 años vuelve a ser un 20 de la vida. Ojalá. Puede ser. Ojalá. Y volvamos a tener las fotos de 20 Eso. así. Y la más rechulona y la más chula. Ojalá Sí, fuera así y sea en un eso es. futuro. Bueno, muchísimas gracias por venir. Hasta acá llegó el episodio de hoy de Jodidas y acuérdense que nos pueden seguir en YouTube en @Casa Victoria Madrid. Y en Instagram en jodidas.cv. Y ya sabéis, estamos universalmente jodidas.